Bueno, vamos a la palabra del Señor, vamos a orar. Reitero, bienvenidos a todos, gracias por estar acá. O como siempre decimos, es necesario que estemos aquí. Vamos a orar, les pido por favor que dispongan su corazón y que oremos al Señor para que nos guíen en su palabra. Amén. Padre, gracias, Señor, por nuestra vida, pero no tendría sentido realmente si tú no estuvieras en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque ahora tenemos muchas razones para poder vivir en esta tierra, Señor, como peregrinos, viviendo esperanzados y guiados por tu palabra. Por eso te pedimos una vez más, Señor, que nos guíes, que nos abras el entendimiento. Haznos entender las riquezas de tu sabiduría, que podamos, Señor, discernir, seguir adelante, Señor, contemplando la hermosura de tu palabra, porque alumbra como una antorcha. Gracias, Señor. Revela a tu Hijo Jesús en medio de cada enseñanza. Te lo pido, Señor, por favor. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, pueden tomar su lugar, por favor. Quisiera que me acompañara, es tan amable, a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Y antes de leer ese texto, quisiera mencionar, hacer una mención. Realmente lo que nosotros consideramos de la palabra, vemos en su palabra, en la palabra del Señor, es una gran cantidad de elementos que nos persuaden todo el tiempo a poner nuestra fe en el Señor. La predicación, por supuesto, debe persuadir a las personas para que pongan su fe en Jesús, en Cristo. Pues como decíamos ahora, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Podríamos poner nuestras miradas en las promesas, podríamos poner nuestra mirada en la historia maravillosa del Hijo Pródigo, podríamos poner nuestra promesa en personajes admirables como José, como Moisés, grandes libertadores. Algunos ponen sus ojos en las riquezas, en la bendición, pero no es posible leer la palabra sistemáticamente guiados por el Espíritu Santo, sino si el Espíritu Santo no nos revela a Cristo. Entre otras cosas, lo más revelador de la palabra y de las Escrituras es Cristo. ¿Están conmigo? Lo más revelador. Los profetas, si alguno admira a algún profeta, si alguno admira la historia de Israel, pues no debería ser tan admirada como admirar a Cristo. ¿Están conmigo? Porque Cristo es la consumación de todas las cosas. Él es el autor y es el consumador. Este título o la predicación la hemos titulado Me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. O nos tuvo por fieles. ¿Usted puede considerar esto? ¿Puede alcanzar y dimensionar esto? Entre otras cosas, cuando meditamos en este texto podríamos decir, me trató como fiel. Me trató como fiel. Imagínese que usted tenga una pareja, que usted esté casado o que usted tenga un hijo y que la persona se porte muy mal con usted, muy mal. La pareja fue infiel, pues que no debería hacerlo para quienes estamos en la iglesia y conocemos a Cristo, ¿no? Pero es simplemente una ilustración. Una persona que haya sido decepcionada, una persona que haya sido dañada, lastimada, y venga la otra persona que fue la que lastimó, y esa persona que fue la víctima ahora vaya a tratar con tanta dignidad y fidelidad a la otra persona, como si nunca hubiera cometido un error. ¿Les parece eso familiar a lo que enseñan las Escrituras? Por supuesto que sí. El Señor lo que ha hecho todo el tiempo es tratar a sus escogidos con mucha dignidad, con gran fidelidad, pero sus escogidos nunca lo han merecido. Él nos tuvo por fieles. Escuche, nos trató como fieles, nos dio dignidad al haberse fijado en nosotros. ¿Usted está escuchando eso? ¿Nos dio qué? Simplemente porque se fijó en nosotros, nos dio ¿qué? Dignidad. Piense que usted está en un lugar y hay muchas personas,
y todas las personas están en muy malas condiciones. La dignidad no parte de qué es lo que hace la persona por mí, sino desde el momento que fija sus ojos en mí, allí ya me está dando ¿qué? Dignidad. ¿Usted entiende esto? No es solamente que Dios nos da dignidad cuando nos da cosas, cuando nos bendice. Dios nos dio dignidad en el momento que fijó su mirada en nosotros. Ahora, usted dirá, pero ¿cómo saber si Dios ha fijado su mirada en mí? ¿Acaso usted no se siente dichoso de escuchar las escrituras? ¿De que alguien pueda enseñarlas o de que usted pueda entenderlas? Esa es la dicha debería ser la dicha de un cristiano, el deleite. Él ha fijado sus ojos en nosotros, pero también nos amó a pesar de nuestra condición. Me alcanzó. ¿Usted se da cuenta que usted no alcanzó nada? Entre otras cosas, nosotros no alcanzamos al Señor. Él no estaba corriendo y buscando y jugando como a las escondidas a ver si lo encontrábamos. Él nos encontró a nosotros, Él nos alcanzó a nosotros, Él nos buscó, Él nos protegió hasta conocernos. ¿Usted entiende esto? Dígale que está a su lado. Él te protegió hasta traerte de vuelta. Él te buscó, Él te persuadió y no permitió por encima de las circunstancias que perdieras tu vida, que te enfermaras antes de tiempo. Todo lo hizo tan perfecto. Él preservó tu vida para este tiempo, familia. Dios preservó tu vida para que en este día decidas poner tu fe genuinamente en Cristo. Él nos protegió hasta conocerle. En Oseas capítulo 11 dice: cuando tú eras niño, hablándole al pueblo, cuando Israel era niño, era un muchacho, yo estaba con él, aunque no lo consideraba. Hay personas que no consideran a Dios, por más de que Dios esté haciendo cosas tan favorables para su vida. Por favor, piense en algo. Piense en antes que usted estaba en Cristo, que usted estuviera en Cristo. Piense, por favor, si usted era consciente de tantas bendiciones y todo lo que Dios hacía a su favor. Por supuesto que no. Vivíamos simplemente a la deriva, pero ahora ya somos conscientes de tanta misericordia. Ahora, Él nos perdonó, pasó por alto los años de mi ignorancia, simplemente me tuvo por fiel. Quiero que vayan a Primera de Timoteo capítulo 1, por favor, versículo 8. El apóstol Pablo está escribiendo a su colaborador. Dicen las escrituras que ninguno como Timoteo tenía un gran corazón, muy semejante al de Pablo. Ninguno se interesaba más por las iglesias que Timoteo. Pastor, ¿usted por qué dice eso? Léase Filipenses capítulo 3, capítulo 2 y 3. Allí está. Ese hombre Timoteo era un gran hombre. Escuche lo que dice Pablo escribiéndole a su discípulo: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa ¿qué? Legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas. En la otra versión dice: los que cometen homicidio, los que matan a sus madres, los que matan a sus padres, parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. En la otra versión, hablando de los sodomitas, habla para los que tienen una tendencia homosexual, para los que se echan con hombres, para las mujeres que se acuestan con mujeres. Para eso fue la ley. Ahora dice: para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Nótese lo que dice el versículo 12. Doy gracias al que ¿qué? Al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Ojo con eso. Porque ¿qué? Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio,
habiendo yo sido antes, qué lindo, blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ese pero que aparece en el versículo 14, si usted tiene un resaltador, subráyelo mucho, porque dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, vuelva a subrayar ese por tanto, hermoso: el Rey de los siglos, mi inmortal, invencible, al único y Dios y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo texto, ¿verdad que sí? ¡Wow! ¿Por qué Pablo escribe esto? Deténgase por favor en el versículo 12. Mire lo que dice: doy gracias ¿a quién? Al que me fortaleció. Y él, como si fuera poco, en detalle expresa quién fue el que lo fortaleció, para que no haya ningún sesgo, para que no diga: no, pues fue fulano de tal, fue la vecina. No, fue Cristo Jesús nuestro Señor. Y luego dice: porque me tuvo por fiel. Es hermoso. ¿Acaso podemos preguntarnos, acaso él no lo era? El que está escribiendo esto, ¿será que era fiel? ¿Por qué Pablo dice: me tuvo por fiel? ¿Acaso él no lo era? Y si no era fiel, entonces ¿qué era? Cuando uno no es fiel, entonces ¿qué es? Es un ingrato, es un infiel. ¿Están conmigo? Ahora, ciertamente no se podría esperar otra cosa. Pablo, luego de conocer a Cristo, reconoce que solo la gracia del Señor lo tuvo. ¿Por qué? Por fiel. Pero de él naturalmente no se podía esperar otra cosa. Entre otras cosas, de una persona que no conozca a Cristo no puedes esperar que sea fiel. ¿Están conmigo? Y mucho menos al Señor. Ayer hablaba con alguien, yo le decía: es tremendo porque hasta no entender qué representa Cristo para nosotros, vamos a estar lidiando con nuestra propia carnalidad, intentando ser cristianos, persiguiendo un ejemplo inalcanzable. Entre otras cosas, si nosotros queremos dar buen testimonio, ser testigos de la obra de Cristo, de la obra del Señor en esta tierra, debemos creer en Cristo. ¿Usted entiende eso? Si usted quiere ser fuerte, o si queremos avanzar como peregrinos, como vencedores, pues solamente lo podremos hacer mediante la fe. Entre otras cosas, si usted no pone la fe en Cristo, usted andará toda su vida en derrota, por más dinero y comodidades que usted tenga. En Cristo solo podemos vencer. Ahora, bueno es reconocer propiamente lo que éramos. ¿Cuántos reconocen lo que éramos? ¿Cuántos pueden decir: yo era esto? ¿O es que acaso todavía lo somos? Algunos debemos decir: las cosas viejas ya pasaron, porque yo estoy en Cristo. El problema no es ni Cristo ni las cosas que quedaron atrás. El problema es que debemos decidir dejarlas atrás. ¿Están conmigo? Debemos decidir morir a las cosas terrenales, a las cosas que quedaron en el pasado. La persona que está en Cristo da un fruto, no guarda rencor. La persona que está en Cristo sazona su manera de conversar, de hablar. Como dicen Colosenses, debemos hablar con la palabra sazonada, con una palabra que tenga sazón, que ponga sazón a las cosas. Ahora, escuchen esto: bueno es reconocer propiamente lo que éramos y no solamente donde andábamos. Ojo con eso. Qué bueno es reconocer: no solamente es que yo estaba con ellos, yo me juntaba con ellos, es que yo antes estaba aquí. No, el apóstol Pablo no dice yo dónde estaba. Él no dice yo estaba en Antioquía, yo estaba en Jerusalén, yo estaba en Tarso. Él dice lo que era. ¿Están conmigo?
no es tan solo decir dónde estuve yo, es qué era yo, qué es lo que soy, qué realmente es lo que vale la pena. Pues considerar justamente lo que éramos, no de dónde tan solo el Señor nos sacó. Alguno podrá decir, bueno, cuando yo estaba en un lugar, eso era una crisis, eso era un pozo, y Dios me sacó de allí. Yo estaba en bancarrota, pastor. Yo estaba, no tenía dinero. Bueno, muchos pueden dar ese testimonio, porque hay muchos empresarios en este mundo que han estado en bancarrota y se han levantado. El problema no es de dónde nos sacó el Señor. El problema es qué éramos cuando nos encontró. ¿Están conmigo? ¿Qué éramos? El apóstol Pablo dice, yo era perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Ahora dice, muchos hablarán de dónde Dios los sacó como mera circunstancia temporal. Sin embargo, otros hablarán de su rescate de su propia prisión, de la salvación de sus propias cadenas y de la redención de su propia naturaleza. Creo que la iglesia debería aprender esto, familia. No es tan solo de dónde Dios nos sacó, qué fue lo que encontró cuando nos encontró. Nos encontró orgullosos, nos encontró muy pecadores, nos encontró injuriadores, perseguidores, nos encontró mentirosos. ¿Cómo nos encontró el Señor? ¿Qué éramos? Ahora, ciertamente la percepción de Pablo no fue el rescate de algo liviano. Pablo no está diciendo, pues a mí el Señor me libró de algo allí, pero pues yo le di la mano y pues finalmente con mi fuerza yo logré salir adelante. Pablo se dio cuenta que el cambiar la situación intrínseca del hombre era solamente de Dios. Y solamente Dios podía actuar en algo tan imposible como eso. ¿Están conmigo? Usted se ha dado cuenta de todo lo que Dios ha hecho en su corazón. Usted es consciente de eso. Pregunte por favor, ¿cuántas veces intentaste cambiar tu vida y no lo lograste? Pero cuando llegó Cristo, Él cambió tu corazón. ¿Sabe una cosa? Jamás nadie ni ninguna circunstancia podrá cambiar una persona. Las personas y el evangelio tiene poder para transformar y salvar. Solo el evangelio. Las buenas nuevas de salvación. El Señor diseñó todo para salvarnos a pesar de lo que éramos, tal como lo sucedió a Pablo. Dios nos tuvo por fiel. La expresión me tuvo por fiel, esto es interesante, denota una mirada hacia adentro. Cuando Pablo dice, porque me tuvo ¿qué? Por fiel. Lo que Pablo está diciendo es que estoy mirando hacia adentro, porque es que yo era esto. Ahora, el apóstol no resalta lo que otros decían de él. Esto es algo interesante. Hay personas que les importa mucho lo que otras personas digan de él. Y cuando una persona dice, pues está súper, tú eres una persona muy bondadosa, muy generosa, ponga atención con eso, porque eso puede ser contraproducente. Le puede estar elevando el ego a una persona que no crea en Cristo. ¿Están conmigo? No, la persona que hace buenas obras no garantiza que tenga a Cristo en su corazón. ¿Están conmigo? Así que si usted está haciendo, si alguno hace una buena obra y permite ser aplaudido, puede ser de que esté corriendo peligro, porque el ego lo puede inflar tanto, capaz de distanciarte, de humillarte en Cristo. ¿Están conmigo? Ahora, es interesante porque dice, él considera, dice, el apóstol no resalta lo que otros decían de él, sino lo que él percibía de sí mismo. Esto enseña que solo hasta considerar lo que somos daremos lugar a la gracia y amaremos genuinamente al Dios que la otorga. Tal expresión comprende la decisión del que mira. Es interesante que el apóstol, en el contexto escrito, escuchen esto, por favor vayan al versículo 12, dice, hace mención a la posición. Si usted lee el versículo 12, ¿qué continúa diciendo? Dice, porque me tuvo por fiel. ¿Y qué dice?
poniéndome en el ministerio. Pues está hablando de una posición, algo que yo no merecía, pero que tú me pusiste. Yo siempre le digo al Señor: Señor, ¿cómo se te ocurre? En Hechos 20:28 dice que Él ganó la iglesia por su propia sangre. ¿Están conmigo? ¿La ganó qué? Por su propia sangre. Yo le digo: Señor, en un momento le he dicho: Señor, pero ¿cómo se te ocurre algo que te costó tanto dárselo a unas personas tan inestables? La respuesta es: porque a las que les estoy entregando la iglesia no son personas cualquiera, son obispos, son personas nacidas de nuevo, regeneradas, que sabrán conducir la iglesia, que sabrán direccionar la iglesia. Es interesante también que el apóstol Pablo, donde aquel pecador fue puesto como resultado de esa gracia abundante, él se ve la posición donde está puesto y dice: wow, esta posición es el resultado de ¿qué? De una gracia que abunda. Versículo 14, mire lo que dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Quiero avanzar. Dice: para Pablo, el que Dios lo hubiera tenido por fiel no era tan solo un privilegio, sino una ¿qué? Una responsabilidad. ¿Usted es consciente de eso? ¿Usted es consciente de que usted está sentado en una iglesia escuchando la palabra del Señor? Y que esto, más allá que sea un privilegio, es una responsabilidad para usted. ¿Usted es consciente de eso? ¿Es consciente de que no solamente responsabilidad para conducir su propia vida, sino para dar ejemplo a los demás? El pueblo judío, el pueblo de Israel, tuvo un gran privilegio entre muchas naciones a lo largo de la historia. El privilegio de ellos fue que tenían profetas, tuvieron la ley, pero ellos siempre tropezaron. Ellos siempre nunca valoraron lo que a lo mejor tenían, lo que el Señor, cómo el Señor se presentaba, ese privilegio que tenían. Ningún otro como Dios haciendo milagros en medio de su pueblo. Ahora, más adelante, entender el propósito del para qué me tuvo por fiel. Usted se preguntará: pero Dios, ¿por qué me tuvo por fiel? Bueno, nos tuvo por fiel porque nos ama, porque quiere continuar su plan, porque esto no ha terminado, familia, porque hay todavía personas que necesitan escuchar el evangelio del Señor. Pero la otra pregunta es: ¿para qué me tuvo por fiel? El propósito es clave, pues se puede llegar a pensar que nos tuvo por fiel para darnos, escuchen esto, familia, escuchen esto, ¿para qué Dios nos tuvo por fiel? Para darnos la vida que merecemos, o que nunca tuvimos, en términos de complacer todos nuestros deseos viciados de pecado. ¿Usted está entendiendo eso? La pregunta es: ¿para qué me trajiste a ti? ¿Para qué me tuviste por fiel? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué consideraste mi vida? ¿Por qué te dignaste en mirarme? ¿Por qué me buscaste? ¿Por qué me alcanzaste? ¿Para qué, Señor? No fue para darnos la vida que merecemos, familia. Es que yo merezco tener el carro más lujoso. Es que yo merezco todas las cosas buenas del mundo. Pues te equivocas. La Biblia no dice eso. Escuchen, ciertamente en Dios vivimos la vida que nunca soñamos vivir. Quien permanezca en Cristo perdonará como nunca pensó hacerlo. Esa es la vida que Dios da. Esa es la vida abundante que Dios da. Por lo demás debemos trabajar para conseguir nuestras cosas. No por tener a Cristo en el corazón, entonces ya vamos a estar resueltos ya. No va a llegar todo allí. El apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicense le dice: dejen de ser perezosos. Y el que no trabaje, que no ¿qué? Que no coma. El hecho que yo tenga a Cristo, no como Dios me va a dar una vida abundante, entonces yo simplemente pues confío en su gracia. No trabaje y verás, familia. Necesitamos esforzarnos. Otra cosa es que en su gracia vamos a confiar. Él estará en control. Pero nuestra actitud debe ser ¿qué? Debe ser sobresaliente.
No pueden haber cristianos perezosos. Usted se imagina que cuando usted esté en su casa, alguien, su hijo le diga, pues bueno, papá, yo tengo hambre. Y usted le diga, no, confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Confía en el Señor porque Él nos va a proveer. Pero papá, ni siquiera trabajas. Debe dar testimonio. El padre debe dar testimonio. En la casa se debe dar testimonio. Antes debemos correr la milla mucho más extra que la que otros corren. Es que pastor, es que yo el domingo estoy cansado para ir a la iglesia. Usted sabe que yo también trabajo. Usted sabe que hay muchas personas que trabajan y que se esfuerzan en la gracia, y que esforzándose en la gracia dan testimonio. Pues así debería ser, familia. La vida que el Señor nos da, Él no nos tuvo por fiel para darnos la vida que nunca tuvimos, para darnos y satisfacer nuestros placeres que nunca tuvimos, tener el último coche, tener la última casa. Familia, la vida que nunca tuvimos es la que nunca soñamos tener. Hay personas que dicen, yo en mi vida perdonaré a esa persona. Pues en Cristo Dios te va a enseñar y te va a dar la fuerza para que sigas y finalmente reconcilies tu vida con esa persona. Definitivamente el que Dios nos haya tenido por fieles resulta la dicha más sublime de mostrar su obra y poder en corazones incapaces, con antecedentes reprochables y con heridas incurables. Las personas vienen con heridas incurables. Los antecedentes son ¿qué? Demasiado ¿qué? Vergonzosos. Vergonzosos. Hay momentos donde nos debería dar pena mostrar lo que realmente somos. El pecador, el hombre que está en pecado, el hombre que guardó, el hombre que tiene antecedentes, el hombre que conoce su pasado, sabrá y dirá, uy, que nadie se dé cuenta de esto. ¿Están conmigo? Que nadie se dé cuenta, porque qué pena, qué vergüenza. Familia, Dios puede cambiar tu vida. Te lo vuelvo a decir, Dios puede cambiar tu vida. Solo coloca tu fe en el nombre de Cristo, en la persona de Cristo, porque Dios puede mostrar su poder y su obra en medio de nosotros. Puede vendar heridas incurables, puede dar capacidad a corazones incapaces. El apóstol Pablo podrá llegar a tal conclusión. Lo que dice el versículo 12 mencionó, y me llama mucho la atención esto. Quiero mencionarles esto para ir a 3 punticos rápidamente, porque me llama la atención que el apóstol Pablo en el versículo 12, léalo por favor conmigo otra vez desde el inicio, dice, doy gracias al que me fortaleció. Pero usted dirá, pero para dar gracias primero hay que saber por qué se da gracias. ¿Están conmigo? Porque la gratitud viene como resultado de algo que, de algo que pasó, de algo anterior, de algo previo. Si yo le regalo este teléfono a usted, usted dirá, no, pero es un Motorola. No, está bien, no me lo des. Pero si le regalan un iPhone, usted dice, ¿qué? No, mentira, hay personas muy agradecidas que con un Motorola se conforman, ¿sí? Así como yo. Entonces yo agradezco, ¿no? La persona agradece porque se le da algo. Hay algo que lo antecede. Él dice, doy gracias al que me fortaleció. Pero Pablo mencionó una de las cosas que es perfecta, pero descalificó por completo al ser humano. ¿Están conmigo? Pablo menciona, antes de ese doy gracias, Pablo menciona algo que es perfecto, pero que es tan perfecto que descalificó al ser humano. Hasta no entender esto, entonces no podríamos comprender la expresión me tuvo por fiel. ¿Están conmigo? Yo no puedo decir, pero ¿de qué me tuvo por fiel? Pues de algo que te descalificó, algo perfecto, sublime que te descalificó. ¿Qué era? Pues la ley, familia.
Mire lo que dice el versículo 8. Pero sabemos que la ley es ¿qué? Es buena. En Romanos capítulo 7 dice que la ley no solamente es buena, sino que es ¿qué? Es perfecta. Es perfecta. Y dice, si uno la usa legítimamente. Ahora, escuchen esto. En el versículo se escribe, el versículo 8 se escribe para quien es dicha perfección. Y no solo eso, sino que el apóstol persuade a Timoteo a enseñar a los creyentes a no retirar su mirada a lo que procede de un corazón limpio. Lo que Pablo le está diciendo es lo que yo les estoy enseñando, iglesia. Versículo 5, por favor si lo puede leer. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón ¿qué? Limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Lo que Pablo les está diciendo es, entiendan que hay en mi corazón. Hay una fe que no es fingida. Hay una limpia conciencia. Hay un corazón limpio. Les doy este consejo, Pablo dice. Miren la ley. Miren la ley. Que es perfecta, es buena, pero que descalifica. Hasta no entender lo que la ley hace en nosotros. Y usted dirá, pero ¿qué la ley? Pues la ley de Dios. Ahora, usted dirá, pero pues quiero entenderlo un poco más. Bueno, si usted no entiende un poco porque apenas está empezando a entender, pues entonces hay algo en usted y en mí, y es la conciencia. ¿Están conmigo? Así usted no entienda la ley, usted siempre escuchará su conciencia. Romanos capítulo 2. Por favor, vaya conmigo a ese texto. Romanos capítulo 2, y se los voy a comprobar en la Biblia. Romanos capítulo 2, versículo 7, por favor. Mire lo que dice. Vida eterna, perseverando en bien hacer, buscan buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 14, por favor vayan. Porque cuando los gentiles que no tienen ¿qué? Que no tienen ley. Los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley ¿qué? Para sí mismos. Mira el versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio ¿qué? Hay algo en el corazón del que es incrédulo. Y es su propia ley, es su propia naturaleza. Y la conciencia da testimonio de eso. Así que, familia, el apóstol Pablo está diciendo, ojo con esto, ojo con lo que es bueno, iglesia, porque la ley es buena, la verdad, y se usa ¿para qué? Para los transgresores. La ley no es para los justos, sino para los ¿qué? Para los transgresores. Usted dirá, pero sigo sin entender. Familia, hasta que usted no entienda de que la ley lo condena a usted y lo mata, que la ley, lo que dice la palabra en Romanos 7, que por la ley el pecado tomó ocasión. Y entonces ya le podemos llamar pecado ¿a qué? Al pecado. Si usted está en un lugar y hay una ley, bueno, les voy a contar muy breve. Estrellé el carro. Estábamos allí y entonces el guarda de tránsito llega y dice, ¿ustedes saben lo que dice la ley? Y yo le dije, pues no. Entonces me dice, pues eso no lo exime de un comparendo. A todos tres. Y le dije, ¿qué dice la ley? Dígame qué dice la ley, por favor. Me dice, ¿hace cuánto sucedió el accidente? 20 minutos. Ok, ya deberían haber movido los carros. No pueden obstaculizar el paso vehicular. No pueden hacer tráfico. Tienen que mover los carros. Ok, sí señor, vamos. Porque me dieron a conocer la ley. Supe que era infracción. Supe que era pecado. Ahora corrí el carro y ya le dije, señor agente, pero tenga misericordia, por favor no vaya a poner el comparendo. Le dice, está bien, pero no lo vuelvan a hacer, arreglen los vehículos. Y bueno, eso sucede, familia.
El apóstol Pablo lo que está diciendo es haciendo una lista de lo que descalifica la ley. ¿Cómo descalifica la ley? Pero luego el apóstol Pablo dice, por eso es que vivo ¿qué? Agradecido con el Señor. Porque es que cuando la ley me descalificó, Él me tuvo ¿por qué? Por fiel. Y no solamente me tuvo por fiel, sino que me puso en el ministerio, me puso a servir. Cuando yo era un perseguidor, injuriador, cuando yo no andaba en cosas buenas, Él tuvo misericordia. Mire familia, ningún otro tendrá misericordia de usted. Solo Cristo, familia. Usted podrá obviar este mensaje, pero usted nunca encontrará en su vida alguien que tenga tanta misericordia y le dé tanta dignidad a su vida como Cristo. Pablo expone su propia experiencia desde la descalificación, porque lo exponía la ley en él, y lo que la gracia de Dios le permitió ser para luego ir a hacer. Esto es interesante, porque Pablo primero dijo, yo era. Me gusta lo que dice en el versículo 13. Por favor, vayan a ese texto. Habiendo yo sido antes ¿qué? Perdón. Bueno, sí. Habiendo ¿qué? Esa parte me gusta. Yo sido antes. Habiendo yo sido antes. La pregunta es, ¿cuántos podemos hacer esta afirmación? ¿Cuántos podemos decir, pues yo antes era? Yo antes era. ¿Sabe? El cristiano debe ir santificando su vida, familia. Debe ir progresivamente santificando su vida. Si usted escucha un mensaje que viene del corazón de Dios, no lo obvie, no lo omita, no lo ignore. Acabamos de leer en Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Si el príncipe está ¿qué? Airado en contra de usted, entonces actúe ¿con qué? Con mansedumbre. Porque la mansedumbre ¿qué? La mansedumbre deja o echa o pone a un lado las ofensas. Lo que Dios quiere, familia, escuchen esto por favor. Lo que Dios quiere de nosotros es que seamos sinceros. No hay cosa más horrible delante del Señor o delante de nosotros los padres, que cuando nosotros llamamos al hijo y le decimos, hijo, lo hiciste, si el hijo dice no, y el papá sabiendo que sí. ¿Están conmigo? Usted le dice, le metiste el tenedor al enchufe, y el peladito con los crespos bien hechos, todo arrostizado, todo quemado, el peladito ya casi que temblando de la corriente, y dice no. Uno dice, pero ¿cómo me dices que no si yo sé que metiste el cucharón allí, el tenedor? Qué bueno que podamos ser sinceros. Sí, Señor, me equivoqué. Sí, Señor, con mansedumbre, con humildad, Señor. Sí, me equivoqué, he cometido errores. Perdona mi vida, Señor. Qué bueno que podamos decir, nos tuvo por fiel, porque antes estaba profundamente descalificado. 3 cosas para entenderlo. ¿Por qué nos tuvo por fieles? Número 1, por amor y propósito. Por su amor y su propósito. Por su amor y su propósito nos tuvo por fieles. Por favor, vaya a Lucas capítulo 1. Por su amor y su propósito. Hubieron 2 mujeres al inicio del relato del Evangelio de Lucas que por pura gracia fueron escogidas. Su nombre Elizabeth y el otro nombre María, la madre de Jesús. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. María, la madre de ¿quién? De Jesús. Tales mujeres fueron escogidas no porque eran muy bonitas, no por sus capacidades, sino por puro amor, por pura gracia y por llevar adelante ¿qué? Su propósito. ¿Están conmigo? Si usted dice, ay, pero Dios, ¿por qué me tuvo por fiel a mí? Porque te ama. Lo hizo por pura gracia, pero también porque hay un propósito y no es el tuyo, es el de Él. ¿Están conmigo? Es su propósito. Usted se imagina que usted tenga un propósito y usted tiene un proyecto en mente. Y usted dice, bueno, voy a llevar a cabo mi proyecto, así que me puede servir fulana, me puede servir la hermana Tirsa y la hermana Clemencia. Y usted puede
decir y armar su equipo. Y cuando ellas vengan y le digan, bueno, manos a la obra, usted le diga, bueno, vamos a hacer esto, y ellas digan, no, pues nosotros estamos aquí para que usted antes nos ayude a nuestros propósitos. Pues no es tan firme eso. Escuchen esto. Toda la Biblia habla de personajes que fueron llamados por Dios. Y fueron llamados para llevar a cabo ¿qué? Su plan. Cuando Dios llama a Abraham, no lo llama para preguntarle qué necesita. Para que usted se siga descarrilando. Para que usted esté viciado en sus pecados y sea glotón y simplemente yo sea un padre alcahueta. El Señor nos llama para que conozcamos su palabra, su corazón, sus propósitos. Familiar, ciertamente Jesús le dice, enseña en los evangelios, cuando dice que en esta vida no debemos construir y hacer riquezas, porque aquí corrompe la polilla y el orín. Qué bueno poder entender, familia, que somos sus hijos y somos sus escogidos. Y escuchen una cosa, familia, por favor, nunca se vayan a olvidar de esto. Nosotros fuimos llamados para adorarlo, para la alabanza de su gloria. No tiene más sentido en la vida que eso, familia. Es más, si usted busca gloria, si usted busca alabanza, si usted busca aplausos para sí mismo, pues mañana terminará tu vida y esos aplausos simplemente se irán a la historia. Hoy ganó la selección Colombia. Al final del partido me vi un pedacito cuando hicieron el gol. Entonces yo hice, wow, sí, gol, bueno. Entonces Falcao, luego que termina la hazaña, porque fue una hazaña histórica, Falcao coloca en un Twitter, pues lo dicen ahí, yo no lo vi, dice, Falcao postea, dice, la historia la escriben ustedes, pero el orgullo es de todo un país. Yo dije, wow, ¿la historia qué? Nadie más escribe la historia por ti. Nadie más, familia. Dios nos ha llamado por su amor y conforme a su propósito. Elizabeth y María quedaron y fueron recordadas y son recordadas por algo histórico que sucedió con ellas. El apóstol Pablo fue un hombre histórico, dejó un legado histórico. El orgullo es de nosotros. Nosotros decimos, ay, qué buen Pablo ese, ¿no? Ay, qué buen Bernabé ese, ¿no? Wow, Juan Marcos, cómo se levantó ese muchacho, ¿no? ¿Se acuerdan de Juan Marcos hace 8 días? Wow, ese joven cómo se levantó, qué orgullo, yo quisiera ser como él. Ok, la historia solamente es del que la vive, pero el orgullo es para los demás, para los que están ahí. Wow, mira los hijos de ese señor. Wow, mira ese matrimonio. Qué orgullo. Sí, pero la historia es de ellos. Ellos están marcando una historia. El Señor nos llamó conforme a su gracia y lo hizo por amor y propósito. Mire lo que dice, por favor, en Lucas capítulo 1, 24 al 25. Dice el texto: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor. Oh, qué lindo. En los días en que se dignó, qué lindo esa palabra, quitar mi afrenta entre los hombres. Esta mujer, ¿sabe qué era? Era una mujer estéril. Y ella dice: wow, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta. Somos dignificados por simplemente que Dios nos haya visto con otros ojos, familia. Mire, familia, por favor entienda esto. Y quisiera arrugarlo y quisiera que el evangelio mucho más y más nos humillara más y más. ¿Saben por qué? Porque la única manera para ver su grandeza, porque a veces nos sentimos muy grandes, pero el evangelio lo que hace es mitigar el ego del hombre, lo mata. Ese es el propósito. Que sepamos de que estábamos muertos, que no merecíamos nada,
pero que el Señor nos tuvo por fiel, se dignó en mirarte. No había nada especial en nosotros, pero Él se dignó en mirarnos. Ahora, en Hechos capítulo 8, mire lo que dice, hablando de Él mismo que le escribe a Timoteo, ese hombre llamado Saulo, aquel apóstol Pablo. Dice, y Saulo, esa palabra que viene allí es tremenda, porque dice, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, ¿qué dice? Asolaba ¿qué? La iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba ¿qué? ¿Qué? Saulo era este era el apóstol Pablo. Uno dice, este fue el que escribió 13 cartas que nos dejó tal legado. Este sanguinario, este sinvergüenza que estaba persiguiendo la iglesia. Pues este sinvergüenza, ¿saben? Fue diferente, ¿sabe por qué? Tranquilos. Es que hay paz. Este hombre, usted lo lee aquí, es más, usted lee a Pedro, usted lee la historia de tantos hombres, y usted dirá, ¿era posible que saliera algo de aquí? No es posible. Pero la gran diferencia de Saulo es que Dios, luego de haberlo llamado, escogido, Hechos capítulo 9, versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este. Entre otras cosas, Dios cogió a Saulo no para a cumplir los propósitos de Saulo, sino para ¿qué? Para llamarlo, y lo puso en el ministerio. Y le dice el Señor a Ananías en Hechos 9, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué tremendo. ¿Saben una cosa, familia? Aún nuestros errores, aún cuando nosotros cometemos errores, cuando yo, pues qué día pasó lo del carro, wow, yo me sentí como, no, ¿por qué cometo errores? ¿Por qué me pasa esto, Señor? Bueno, y vino como una pequeña confrontación, me quedé allí como, de hecho ellos salieron y yo todavía estaba en el carro allí. No puede ser. Pero esos momentos de confrontación son necesarios. ¿Sabe, familia? Por más errores que usted haya cometido, si Dios lo tiene a usted y lo ha llamado y le ha dado la oportunidad de escuchar su mensaje, Dios quiere cambiar su vida y quiere usarlo para sus propósitos. Quiere seguir extendiendo sus dominios. Él es el rey. ¿Qué tal siendo usted un instrumento en su casa, extendiendo los dominios del rey? Qué bueno es poder entenderlo. Señor, estoy dispuesto. Haz conmigo lo que tú quieras. Haz conforme a tu voluntad. Cumple tu propósito, Señor, en nosotros. Cuando vino la revelación a Elizabeth y a María, era justamente para cumplir ¿qué? La palabra, y para que el Señor extendiera ¿qué? Su dominio. ¿Sabe lo que pasó con el hijo de Elizabeth? ¿Sabe quién era el hijo de Elizabeth? Un tal llamado Juan el Bautista. ¿Y sabe quién era el hijo de María? Un tal llamado Jesús. ¿Se dan cuenta que ellas fueron usadas como instrumento de Dios? Y que fueron llamadas para cumplir un propósito y para seguir y extender los dominios del Señor, de su plan. Qué bueno poder entenderlo. Dios es bueno, familia, pero si el primer punto es que Él nos tuvo por fiel por su amor y su propósito, el segundo son 3. Vamos hasta las 11:30. No mentiras. El segundo es
para mostrar su poder por el Espíritu Santo sobre las tinieblas. Lo primero, para mostrar su amor y su propósito y seguir extendiendo sus dominios. Pero lo segundo es que para mostrar su poder por el Espíritu Santo sobre las tinieblas. Entre otras cosas, cuando vino el Espíritu Santo, escuchen esto, sobre aquellos creyentes, sobre aquellos que habían puesto su fe en el Señor Jesús, familia, eso fue un golpe en la mesa del Señor. Cuando Jesús fue resucitado, fue un golpe en la mesa. ¿Para quién? Para Satanás. Un golpe en la mesa. Aquí estoy yo. El rey está vivo. El rey continúa en marcha y se va a hacer conforme a sus propósitos. Y es bueno entender que nos ha tenido por fieles para mostrar su poder. Por favor, mire lo que dice Hechos capítulo 1:8. Es un texto muy conocido, ¿no? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben, familia? La única explicación para que la iglesia fuera y se extendiera el evangelio, la única explicación fue que lo hizo porque el Espíritu Santo estaba ¿qué? ¿Estaba qué? Obrando en su iglesia. Esa es la única explicación. Pero, wow, ¿por qué la iglesia no se apagó cuando había tanta persecución? Usted acaba de leer que Saulo de Tarso estaba convencido, estaba complacido y que perseguía ¿a quiénes? A la iglesia. Es más, acababan de matar a Esteban a punta de pedrada. Y dice que Saulo estaba ¿qué? Contemplando, estaba viendo. Y para él eso fue ¿qué? Bien. Luego se fue y casa por casa sacaba ¿a quiénes? A los creyentes para matarlos. Familia, ¿cuál ha sido tu pasado? Yo me acuerdo que desde muy pequeño estábamos viviendo en la casa por allá en el oriente, y nosotros estábamos en la casa, y en la iglesia había una iglesia pentecostal. Y entonces ahí en la iglesia pentecostal cantaban, yo escuchaba hasta acá, hasta la casa: el maestro de Galilea está pasando él es el todo, ¿cómo es? Él es el poderoso yo me imagino a esa gente, a eso escuchaba gritos y pentecostales, escuchaban gritos y yo decía: wow, esos evangélicos absurdos. Y esos evangélicos luego empezó el Señor a persuadir mi corazón, y luego me invitaron a una iglesia y empezó, creo que mi historia. Ahí me empezaron desde muy pequeño a enseñar la palabra y a memorizarme los libros de la Biblia. Y empecé a relacionarme con las cosas del Señor. Nunca me imaginé que iba a tener la vida que tengo ahora. Nunca. Ni la familia que tengo ahora, ni la vida, ni el corazón que tengo ahora. Nunca. Esas son las cosas para las cuales Dios me tuvo por fiel. Dios me tuvo por fiel para soñar donde otros no sueñan, para abrir los ojos donde a otros se les cierra, para caminar donde otros no caminan, para volar donde otros no vuelan. Él me dio pies como de siervas para sostenerme en terrenos donde otros no son capaces de sostenerse. Habacuc capítulo 3 dice que Él nos dio pies como de siervas. Usted sabe ¿qué es una sierva? Son animales de casi 400, 300 kilos. Ellos habitan en medio del frío, ¿sí? Lugares muy fríos, Patagonia, lugares muy fríos, y 300 kilos. Y no son livianos, por supuesto. Y ellos mantienen en
en unas peñas por arriba trepados. Busquen en internet si a lo mejor piensan que es una hormiga que yo les estoy diciendo. No, es una cierva, un coso grandote, un animal grandísimo con cuernos. La pared es casi que una pared donde ellos se sostienen, pero con sus patas ellos logran ¿qué? Anclarse. Y eso es, pero una pared, familia. El profeta Habacuc dice: Dios nos da pies como de ¿qué? Como de ciervas, para andar en lugares donde otros nunca se han atrevido a andar. Nunca se han atrevido a soñar. Nunca pensaban estar. Dios nos dio pies como de siervas. Familia, todo el creyente debe ser direccionado, voy terminando, debe ser guiado por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo no es tan solo que se cae toda la gente en la iglesia. El poder del Espíritu Santo es conducir mi vida a la manera de Cristo. ¿Están conmigo? No es, escuchen por favor, no es posible. Ayer le decía a alguien, no es posible agradar al Señor si no estás en Cristo. Ni con tu ofrenda, ni con nada del mundo, ni con tus obras, ni con nada que hay en la tierra podemos agradar al Señor, a excepción si estamos en Cristo, familia. Y no podemos caminar. Decimos: wow, ¿cómo Jesús lo hizo, no? Jesús enmudeció cuando tenía que enmudecer y no respondió. ¡Qué hombre tan sabio! Admiramos muchas cosas, pero estamos en ocasiones lejos de hacerlas. A lo mejor decimos: pero lejos, ¿por qué, pastor? Desearía que no sucediera esto, pero no quiero afirmar esto. Quiero simplemente decir, para los que no están en Cristo, más bien están lejos de qué, de hacerla, porque no podemos ser semejantes al Hijo si en el Hijo no creemos. No es posible caminar como Jesús caminó si en Él no creemos, porque vamos a estar operando en nuestras fuerzas. Imagínese usted tratando de perdonar al que le hizo daño en sus fuerzas. Es imposible. Te vas a frustrar. Es imposible. Pero familia, en Cristo, dice el apóstol Pablo, todo lo puedo. Todo lo puedo. Él cambia mi vida. En Cristo soy bendecido. En Cristo soy protegido. En Cristo soy aceptado. En Cristo soy escogido. En Cristo soy recibido. En Cristo soy prosperado, bendecido. Ayer hablaba con Leito y Leito me decía algo. Me decía: a veces las personas piensan y claman por bendición, ¿no? Señor, bendíceme. Señor, bendice mi vida. Y en Efesios capítulo 1, creo que no lo han leído. Efesios capítulo 1 dice que Él ya nos bendijo. Él ya nos bendijo en lugares celestes, celestiales, en Cristo Jesús. Entre otras cosas, todo el que está en Cristo ya es un bendecido hijo de Dios. Tiene un Padre que le escucha, tiene una esperanza, tiene quien le proteja, tiene quien provea, tiene quien le guíe. Solo si estamos en Cristo, familia. Lo tercero, para que a través de Cristo, Él nos tuvo por fieles, para que a través de Cristo seamos alabanza de su gloria. Vayan por favor a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Este texto es una locura. Realmente es hermoso. Porque dice en el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Que los qué? Hay pastores que dicen: ¿quieres ser bendecido? Entonces ven y trae tu ofrenda. Mentiras. Eso no está bien, familia. Prediquemos a Cristo y que la gente se dé cuenta que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no debería tener temor alguno, porque tenemos un pastor, tenemos a Cristo. Él es el obispo de los pastores. Él cuida de nosotros. Él es la puerta de las ovejas. Él es la puerta del rebaño. Él es el pastor. Él es la vida, la luz del mundo. Él es el camino, la vida. Él es la verdad.
el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Me gusta lo que dice: en Cristo. En Cristo, no por Cristo. Entre otras cosas, solo el que esté en Cristo. Y estar en Cristo denota una sumisión, denota una creencia genuina. Escucha el versículo 4. Según nos escogió, otra vez reitera, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ojo con esto. ¿Antes de qué? Ojo con esos en Él, en Él. Porque dice, Él nos escogió. ¿En Él? ¿En quién? En Cristo. Y luego dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de quién? Del Padre. Entre otras cosas, Él nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin manchas delante de quién? Del Padre. Para presentarnos delante del Padre. Aquí estamos justificados. El Señor Jesús, cuando estaban en la última cena, antes de que anunciara la negación de Pedro y la traición de Judas, Él le lava los pies a los discípulos y le dice, Pedro le dice, Señor, yo no voy a dejar que me lave los pies. Y Jesús le dice, pues es necesario, porque pues si no, pues no vas a poder seguir. Y él dice, no, pues más bien lávame todo. Entonces, es decir, si es así, lávame todo. Y el Señor le dice, no, espera un momentico. Ustedes ya están limpios por la palabra. Ustedes ya están limpios porque han escuchado y han creído la palabra. Pero es necesario que yo le lave los pies para que sigan ¿qué? La marcha. A excepción del que va a traicionar. No estaba limpio Judas. Había en su corazón una cuestión de traición, de pecado. Escuche, familia, ¿por qué nos tuvo el Señor por fieles? Número 1, por su amor y propósito. Número 2, para mostrar su poder por el Espíritu Santo sobre las tinieblas. Usted puede leer todo el libro de Hechos, es hermoso. Y número 3, para que a través de Cristo seamos alabanza de ¿qué? De su gloria. Mire lo que dice el versículo 6 de Efesios 1. Efesios 1:6, mire lo que dice. Versículo 5. Amo este versículo, no lo puedo olvidar. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? ¿Para qué? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12. Mire lo que dice. A fin de que seamos para alabanza de ¿qué? De su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Quiero terminar, por favor. Quisiera que se pusiera sobre sus pies. Quiero que terminar con un texto. Con un texto, porque cuando nosotros leemos la iglesia, lo que sucedió en la iglesia primitiva fue solamente por obra y gracia de ¿quién? Del Señor. Él suministró su Espíritu Santo. Y dice la palabra en Hechos capítulo 9, versículo 31. Termino con esto. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas. ¿Eran qué? Andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Las iglesias tenían ¿qué? Diga que esa escuela da paz. Tenían paz. ¿Y sabe? Pablo está en Jerusalén.
¿Y sabe qué pasó en Jerusalén? En Jerusalén, según Hechos capítulo 4, fue donde inició la gran persecución de la iglesia. O sea que, para decir el texto, entonces las iglesias tenían paz. La pregunta es, ¿paz en medio de qué? ¿Paz en medio de qué? ¿De la calma? ¿De la bonanza? Esa iglesia estaba haciendo ¿qué? Estaba siendo perseguida. De hecho, el capítulo anterior, estamos hablando de un tal Saulo que llegaba hasta las casas a sacar a los creyentes. Pero la iglesia solamente crecía, solamente se acrecentaba fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Solo por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y saben qué causó el Espíritu Santo en el corazón de la iglesia? Diga conmigo, reveló a Cristo. El Espíritu Santo no, siempre lo he dicho, no nos lleva para que seamos harina de otro costal. El Espíritu Santo nos guía ¿hacia qué? Hacia la verdad. Y la verdad es Cristo. Si está el Espíritu Santo en la iglesia, ¿cómo sabremos? Por los milagros. Hoy en día se tilda, se clasifica las iglesias. Es más, he escuchado pastores que dicen, si no hay milagros, si no hay unción, si no hay no sé qué, entonces no está el Señor allí. Pues a todos los que en las redes están siguiendo la transmisión, a ustedes que están aquí presentes, les digo que una manifestación de que el Espíritu Santo está en la iglesia es cuando Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando la iglesia está edificada en Cristo. Muchos dirán, pero no, en la iglesia allá no gritan, no hablan de los demonios y echan fuera. Familia, la iglesia debe hablar hoy por hoy de Cristo. Dice la palabra, dice la escritura que nosotros somos vencedores por la fe que tenemos. Y dice que el enemigo no podrá ¿qué? Eso está en Primera de Juan capítulo 5 versículo 17, 18. Dice que el que ha nacido de Dios no podrá Satanás tocarlo. Somos la iglesia. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Mire familia, a Cristo hay que ponderarlo en la iglesia. Hay que predicar de Jesús. La palabra del Señor dice en Juan 12, yo no he venido a juzgar el mundo, yo he venido a ser la luz del mundo. Y en Juan capítulo 3 dice, pero si por el hecho de que la luz haya aparecido, pues ya todos están juzgados. ¿Están conmigo? Yo no he venido a juzgar el mundo, no es mi intención enjuiciarlos. Por eso estoy aquí. Pero el solo hecho de estar presente delante de ustedes, el que crea en mí es salvo, y el que no, ya ciertamente es condenado. Porque la luz vino a resplandecer las tinieblas, y el hombre se dio cuenta que es pecador. El hombre se dio cuenta que es un transgresor, que está descalificado, que está muerto sin Cristo. Familia, ayer le decía a Leito, para terminar, le decía a Leito, Colosenses 1:19 dice que en Cristo estaba toda la plenitud de la deidad. Yo le decía, Leo, qué tremendo, porque más atrás dice, en Él fueron hechas todas las cosas por Él y para Él. Y dice que Él es la imagen del Dios ¿qué? Invisible. Familia, Cristo debe ser amado en la iglesia. Usted nunca será bendecido si usted no está en Cristo. Usted podrá hacer muchas obras y podrá estar mucho tiempo en la iglesia. Usted podrá traer muchas cosas a la iglesia, podrá hacer muchas obras, pero si no estamos en Cristo, familia,
creo que debemos reflexionar en medio de nuestra fe. El apóstol Pablo dice: el que no crea en el Señor Jesucristo, sea ¿qué? Sea anatema. Y se acabó. Como quien dice, es un maldito. Pero ¿por qué, pastor? Nos acribilló, nos puso como en la barra, como ahí, como en ¿sí? Mi propósito no es condenarlos. Mi propósito es persuadirlos a que crean en el único que puede cambiar vidas, porque Él nos tuvo por fieles. ¿Cuántos dicen amén? Él nos tuvo ¿por qué? Por fieles. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor, por favor? Dios es bueno. Vamos a orar, ¿les parece? Dale gracias al Señor. Dice la palabra que cuando nosotros somos infieles, Él permanece ¿qué? Fiel, fiel. Él es fiel. Él es fiel a sus promesas. Él es paciente. Vamos a orar, Padre.